buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de seguridad e higiene industrial. Mi nombre es Andrea Dárraga y junto a otros compañeros vamos a estar tratando sobre algunos conceptos fundamentales como qué es la seguridad, qué es la higiene, qué se considera riesgo, qué se considera peligro, factores de riesgo y la normativa aplicable en Colombia. Es muy importante que logremos identificar la diferencia entre seguridad e higiene laboral, debido a que son conceptos totalmente diferentes, pero que van de la mano. Estos se diferencian en cómo afectan a la persona. Como podemos observar en la pantalla, seguridad ocupacional básicamente se encarga de minimizar y prevenir los riesgos laborales y la ocurrencia de accidentes a través de todas las medidas preventivas o correctivas aplicables. Una de estas actividades que se llevan a cabo dentro de la seguridad laboral tienen que ver con la detección de los desvíos, las capacitaciones a las personas, la realización de chequeos preventivos y periódicos de las instalaciones que existen dentro de los establecimientos, lo cual nos ayuda a detectar falencias, a ver si se está generando un riesgo o si ya existe un riesgo. Entonces, tengamos en cuenta el concepto de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, lo consideramos, la siguiente diapositiva, por favor, lo consideramos la medida del peligro. Y el peligro es aquello que justamente puede llegar a ocasionar por sí mismo un daño o lesión a las personas o a la instalación donde se encuentran las personas. Como anteriormente lo había mencionado, el riesgo es la medida de ese peligro, o sea, que va a tener en cuenta la severidad de este, o sea, qué tan grave será el daño que va a generar y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, la probabilidad de ocurrencia y la severidad o gravedad que van a tener como resultado la incidencia de este siniestro o de este riesgo, o sea, qué tan grave, qué tan severo puede llegar a ser ese riesgo que genera este peligro. Entonces, todas las actividades de seguridad juegan un papel importante, la anterior diapositiva, compañera, un papel importante, igual que las EPP, porque no es solo poseerlas, sino usarlas de manera correcta o con el tallaje correcto. Debido a que usarlo así puede, o sea, con una talla incorrecta también puede generar un mayor riesgo de ocurrencia a este accidente que nosotros tratamos de evitar. Por ejemplo, supongamos que me toca a mí usar unos guantes y yo los uso con una o dos tallas más de la que en mano. Entonces, cuando yo vaya a agarrar un objeto, se me va a hacer complejo la manipulación de cualquier cosa que yo vaya a hacer. Entonces, porque ese espacio entre mis dedos puede generar un doblez, lo que podría ocasionar que a mí se me cayera el objeto que yo voy a estar manipulando, y esto podría generar un accidente. Y no es solo, entonces con esto vemos que la importancia de usar correctamente las medidas de protección, no solo cumplirlas. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. La otra. Bueno, para nosotros diferenciar higiene y seguridad laboral, estos dos términos, bueno, debemos saber ahora a qué nos referimos con higiene laboral. Como podemos ver, la higiene laboral implica contemplar un conjunto de normas y procedimientos destinados a asegurar la integridad psicofísica del trabajador, o sea, la integridad física y mental del trabajador. Entonces, también resguardar a las personas de los riesgos de salud propios a las tareas que ejecutan y del ambiente físico en que trabajan. Entonces, lo que busca determinar la higiene laboral es cómo se ven afectados los trabajadores, como dije anteriormente, o sea, de manera física y mental. O sea, una cosa es prevenir un accidente, y entendamos accidente, siguiente diapositiva, como el hecho súbito y violento que puede generar un daño material a una persona y que sucedió en acción y por ocasión del trabajo. Entonces, al ser un hecho súbito y violento, nos indica que es algo que no fue premeditado, pero ocurrió. ¿Se pudo haber evitado? Sí, pero ocurrió. Entonces, para poder acceder a la higiene laboral en los distintos establecimientos,
para cada puesto de trabajo, para cada persona, se tienen que hacer las mediciones de los distintos contaminantes que estén presentes en el ámbito del trabajo que tengamos, junto al resto de estudios técnicos que podrán surgir. Esto nos ayudará a determinar qué contaminantes, si son ruido, químicos, cargas térmicas, afectar o sea, cargas térmicas, las vibraciones, el manejo del peso, el arrastre de las cajas rodantes. Bueno, todas estas actividades pueden llegar a afectar el estado de salud psicofísico de todos los trabajadores. Entonces, por esto se debe hacer las mediciones, los estudios, para poder determinar si estos niveles a los que se encuentran expuestos los trabajadores pueden llegar a convertirse en una enfermedad profesional. Cada uno de estos contaminantes puede llegar a llamarse lo que se conoce como agentes de riesgo. ¿Y qué son los agentes de riesgo? Son contaminantes de tipo físico, químico, biológicos y ergonómicos que pueden llegar a generarnos o no una enfermedad profesional. Y un accidente de trabajo puede generar distintos tipos de lesiones en las personas. No necesariamente se pueden generar todas las lesiones juntas, sino algunas de ellas. Y estas lesiones que se pueden generar pueden derivar de una incapacidad temporal, una permanente parcial, si es que con el tiempo se puede recuperar la funcionalidad de la parte del cuerpo afectada. También se puede generar una lesión permanente total y hasta el fallecimiento. Entonces, de acuerdo a cada una de estas, habrá un determinado tratamiento específico. Siguiente, por favor. Bueno, en las normativas aplicables encontramos el decreto 1072 del 2015, el cual busca mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo, además que la salud de los trabajadores, porque en este decreto se busca salvaguardar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en cualquiera que sea su ocupación. Y aparte de esto, también nos explica un paso a paso cómo construir e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cualquier establecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el capítulo 6 de dicho decreto, en el artículo 6.3, entran a definir qué es la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo definen como una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades que son causadas por las condiciones de trabajo, y también se encargan de proteger y promover la salud de los empleados. En el artículo 6.4 se define qué es un sistema de gestión y seguridad seguridad y salud del trabajo. Este consiste en el desarrollo de unos pasos por etapas basados en el mejoramiento continuo del mismo. En este están incluidos lo que son las políticas, la organización, planificación, aplicación, evaluación, las auditorías y las acciones de mejora. Entonces, este sistema de gestión permite anticipar, conocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan llegar a afectar la seguridad y salud del trabajo. Este sistema debe ser liderado por los empleadores o el contratante y hacer que sus empleados o contratistas también interactúen y lo apliquen, porque lo importante es que ambas partes apliquen este sistema de gestión, trabajen en conjunto. El empleador o contratante también debe tratar de abordar todo lo que son los accidentes y las enfermedades laborales y la protección y promoción de la salud de los empleados a través de la implementación de lo que conocemos como ciclo PHBA, lo que significa la planificación, hacer, verificar y actuar, para el mantenimiento y mejoramiento constante de este sistema de gestión. Y también es importante que este sistema de gestión sea adaptado al tamaño y a las características particulares de cada una, o sea, de cada empresa que va a implementar este sistema.
y también puede ser integrado a otro sistema de gestión que ya posea la misma. En los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, también la empresa puede crear unos criterios que le permitan conocer a las empresas que contratan y también si éstas cuentan con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, en el artículo 6.1 define las directrices de obligatorio cumplimiento para la implementación de este sistema de gestión, el cual nos dice que debe ser aplicado por todos los empleadores, tanto públicos como privados, también por los contratantes de personas que actúan bajo un contrato, ya sea civil, comercial o administrativo, también las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales también deben tener cobertura sobre los trabajadores, ya sean dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. En pocas palabras, todos deben aplicar este sistema de gestión para que se garantice el bienestar de los trabajadores. Mi nombre es Diana Castañeda, voy a hablar sobre una normativa aplicable, la Resolución 8321 de 1983, por lo cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la protección y emisión de ruidos. Siguiente. En el capítulo 1 habla sobre algunas definiciones. Algunos conceptos son contaminación por ruido, ruido continuo, ruido impulsivo de impacto, bocina de aire, fuente emisora, nivel de ruido, predio originador de ruido y sonómetro. Algunos conceptos relevantes son como la contaminación por ruido, que quiere decir cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma. Siguiente. En el capítulo 2, más exactamente en el artículo 17, trata sobre prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido. En la tabla muestra las diferentes zonas con los distintos niveles de presión sonora en decibeles. La zona residencial en el periodo diurno son de 65 y en el periodo nocturno de 45. En la zona comercial, el periodo diurno son 70 y en el periodo nocturno son 60. En la zona industrial, el periodo diurno son 75 y periodo nocturno 75. En la zona de tranquilidad son periodo diurno 45 y periodo nocturno 45. Cuando el predio originador o fuente emisora de sonido puede ser identificado y el ruido medio afecte a más de una, se aplicará el nivel de sonido de la zona receptora más restrictiva. Siguiente tabla. En el capítulo 4 hablamos de normas especiales de emisión de ruido para algunas fuentes emisoras. El artículo 3 dice que ninguna persona ocasionará o permitirá la operación de vehículos de motor, motocicleta o cualquier otro similar en las vías públicas y en cualquier momento, de tal forma que los niveles de presión de sonidos emitidos por tales vehículos excedan los niveles máximos permisibles establecidos en la siguiente tabla. Vemos aquí que los niveles máximos permisibles para vehículos menos de 2 toneladas son nivel de sonoro decibeles 83. De 2 a 5 toneladas 85. Más de 5 toneladas 92. Motocicletas 86. Aquí podemos hacer una excepción con el caso de tipos de emergencias como son la ambulancia, los bomberos. Ese tipo de sonidos sí se pueden ejercer o se pueden hacer en las vías públicas. Siguiente. En el capítulo 5 habla sobre protección y conservación de la audición por la emisión de ruido en sus lugares de trabajo. Lo que vemos en la tabla son los valores límites permisibles para ruido continuo o ruido intermitente y la máxima duración de exposición y el nivel de presión sonora diaria.
Esto dependiendo a las horas trabajadas. La duración diaria de exposición de los trabajadores a niveles de ruido continuo o intermitente no deberán exceder los valores permitidos anteriormente escritos en la tabla. En el capítulo 5 habla sobre algunos conceptos, más que todo en el artículo 42, artículo 43 y artículo 51 y 52. En el artículo 42 habla sobre que el ruido continuo o intermitente no puede pasarse por encima de 115 decibeles de presión sonora. El artículo 43 habla sobre la exposición diaria constante de 2 o más periodos de exposición a ruido continuo o intermitente de diferentes niveles sonoros y duración. Se considera el efecto combinado de las distintas exposiciones en el lugar del efecto individual. El artículo 51 dice que la exposición a ruido se efectuará en su orden mediante reducción del ruido en el origen, reducción del ruido en el medio de transmisión y cuando los sistemas de control adoptados no sean suficientes para la reducción del ruido. Podrá suministrarse protección personal auditiva como completamente los métodos primarios que son los tapa oídos. Y en el artículo 52, cuando ya después de efectuarse un control de ruido, los niveles de presión sonora exceden los valores permisibles, se deberá restringir el tiempo de exposición. Durante el resto de la jornada diaria de trabajo, el operario no podrá estar sometido a niveles de sonoros por encima de los permisibles. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Campos y hoy les voy a hablar sobre la resolución 1792 de 1990. La resolución 1792 de 1990, por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido, considerando que existen normas legales dictadas por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud, que establecen valores límites permisibles para la exposición al ruido. ¿Qué medidas preventivas se deben aplicar ante el ruido? Bueno, debemos utilizar pantallas, barreras, carcasas y materiales absorbentes para amortiguar el ruido que llega a las personas expuestas y disponer el lugar de trabajo para crear puestos de trabajo tranquilos o limitar el tiempo que las personas pasan en las zonas ruidosas. Por ejemplo, hay empresas en las que se trabaja con herramientas o con máquinas que contienen sonidos muy fuertes, muy elevados, y uno de esos puede ser el trabajo sobre una construcción, donde se requiere usar protecciones para los oídos, porque si no usamos esas protecciones nos puede afectar. ¿En qué nos puede afectar? Bueno, el ruido es un estresor. Esto afecta al trabajador que va generando desde la molestia hasta el incremento de la mortalidad, pasando por el por el aumento de de la presión arterial. O también nos puede afectar produciéndonos insomnio o hasta llegar a la probabilidad de tener un ataque al corazón. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Díaz y vamos a hablar sobre el decreto 1370 del 2018, que es sobre las exposiciones a campos electromagnéticos. Bueno, en el decreto 1370 del 2018 se representa un paso importante hacia la mejora de las condiciones del trabajo en Colombia, donde se establece un marco legal integral para la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. Donde acá les vamos a hablar un poco sobre los temas o los conceptos que abordan la higiene industrial en el decreto 1370 del 2018, donde está la evaluación de los riesgos. El decreto puede establecer los procedimientos para la evaluación de los riesgos relacionados con la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos en el ambiente laboral, en el cual la evaluación del riesgo nos permite identificar los peligros en el lugar del trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores, incluyendo lo relacionado con la exposición a sustancias físicas,
químicas y biológicas. También tenemos el control de riesgo, donde se puede detallar las medidas para así controlar o minimizar los riesgos identificados, como la implementación de las medidas de ingeniería, el uso de los equipos de protección personal o la adopción de prácticas seguras para su trabajo. Donde se requiere que las empresas implementen programas de prevención de riesgos laborales, incluyendo las medidas específicas para así controlar la exposición de los trabajadores ante agentes físicos, químicos o biológicos. También podemos ver sobre el monitoreo y el seguimiento, que se trata de que se pueden incluir disposiciones para el monitoreo y así regular los niveles de exposición a sustancias peligrosas, la vigilancia médica de los trabajadores expuestos y así la revisión periódica de los programas de higiene industrial, en el cual se genera un monitoreo periódico de la exposición de los trabajadores a esas sustancias y así se puedan tomar las medidas correctivas para así detectar los niveles peligrosos a los que se puedan enfrentar los trabajadores ante los agentes físicos, químicos y biológicos. También tenemos la capacitación y la concientización, donde probablemente el decreto exige los programas de capacitación para los trabajadores, donde los trabajadores puedan adquirir conocimientos sobre los riesgos asociados en su entorno laboral y así sobre las medidas de control y la protección y las protecciones que pueden tener disponibles. En la concientización podemos establecer las obligaciones a las empresas de proporcionar la capacitación y el entrenamiento adecuado a los trabajadores sobre los riesgos asociados los riesgos asociados o relacionados que están en su entorno de trabajo o entorno laboral. Y así medir o mitigar los riesgos, para así poder proteger su salud. También tenemos las normativas específicas que nos ayudan a contener las regulaciones detalladas sobre los aspectos específicos de la higiene industrial, como la ventilación de los espacios de trabajo, el manejo seguro de los productos químicos o la protección contra el ruido y las vibraciones, en el cual la normativa nos especifica que podemos generar programas de vigilancia epidemiológica donde las empresas pueden monitorear la salud de los trabajadores y así detectar cualquier enfermedad a tiempo que esté relacionada con el trabajo y así se pueda surgir debido a la exposición de los riesgos laborales. Bueno, basándonos en el marco de los derechos colectivos y del ambiente, se encuentra señalado en el artículo 79 que todas las personas tienen derecho de gozar de un ambiente sano, en el cual la ley garantiza de que la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente donde las personas van a desarrollar su labor. Vamos a hablar un poco sobre el artículo 5.8, donde nos habla de la evaluación de los límites. La Agencia Nacional del Espectro revisará las restricciones básicas y los límites máximos de las exposiciones a campos electromagnéticos, según las prácticas y recomendaciones internacionales, el cual así podemos garantizar el nivel de la protección adecuada de la salud y el ambiente sano de la comunidad y de los trabajadores en general. Hola, mi nombre es Katy Caro y les voy a hablar de la Ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgo laboral y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. El Sistema General de Riesgo Laboral es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinado a prevenir y proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones
vigente de salud ocupacional relaciona con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral. El mejoramiento de las condiciones de trabajo hace parte integral del sistema general de riesgo. Una de las entidades encargadas de velar de la seguridad de los trabajadores son las administradoras de riesgo, como las ARL, como Sura, Positiva, Colmena, entre otras. Salud ocupacional se entenderá en adelante como seguridad y salud en el trabajo, definida como aquella disciplina que trata de prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene como objetivo mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Programa de salud ocupacional. En lo sucesivo, se entenderá como el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico por etapa, basado en la mejora continua y que incluye las políticas, la organización y la planificación, la aplicación de la evaluación y la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 4 se define como enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes a las actividades laborales o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedad laboral, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Lo que te quiero explicar los parágrafos es que lo que se encargan de hacer la tabla de enfermedades laborales son el gobierno nacional con el Consejo Nacional de Riesgos Laborales. Y el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo son los que van a actualizar esas tablas cada 3 años. Ellos se van a basar en los estudios técnicos que se hicieron por el Fondo Nacional de Riesgos Nacionales. Gracias.